Y también, por supuesto, la noticia de esta semana fue finalmente la aceptación de Donald Trump y se dio a conocer quiénes se podrían encabezar el gabinete del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden. Es por eso que quiero dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Sandra Botero, politóloga de la Universidad de Rosario. Sandra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Finalmente, mediante un frío tuit, el presidente Donald Trump dio a conocer que pues ya estaría cediendo, aceptando su derrota, y esto vino acompañado también de lo urgente, lo necesario, que es ir conformando el gabinete para el presidente Joe Biden, en donde ya se hicieron varios anuncios, Sandra. Dentro de los que se destaca mayormente es por primera vez una mujer ocupará la jefatura de Seguridad Nacional, lo cual es muy relevante. El encargado de migración será justamente un latino, y también se puso un superministro para el tema medioambiental, dentro de los nombramientos que podemos destacar. ¿Cómo los viste? Creo que es un gabinete que tiene dos características interesantes. Primero, sugiere que el presidente electo va a cumplir con la promesa que anunció de nombrar un gabinete diverso. Cuando digo diverso, ¿a qué me refiero? El gabinete del presidente Donald Trump ha sido muy criticado porque son en su inmensa mayoría hombres blancos muy mayores. Y Biden, digamos, dijo varias veces durante la campaña que él haría algo distinto. Entonces, como acabas de mencionar, Ana María, un par de mujeres, un latino, entre la gente que se escucha de pronto se va a nombrar en los cargos que todavía faltan. Hay algunos perfiles interesantes, como por ejemplo una potencial secretaria del Interior que sea nativa americana. Entonces, por ese lado está eso, es un gabinete mucho más diverso. Segundo, creo que también es interesante, por lo menos en estos primeros nombramientos, que hay gente con muchísima experiencia en Washington. Tal vez el ala más progresista de izquierda del Partido Demócrata no esté tan contento con esos nombramientos, Sandra, tan contenta con esos nombramientos. Y yo, discúlpame que te interrumpa, pero con esta diversidad que tú hablas, ¿hasta qué punto uno tiene que ser políticamente correcto y tratar de agrupar a todas las minorías? ¿Y cuánto debe pesar que pongamos en un gabinete las personas más calificadas, más idóneas? Si bien gran parte de los que ya se han dado a conocer, como tú dices, tienen una amplia trayectoria ya en Washington, porque muchos de ellos fueron el número 2 dentro de la administración del presidente Barack Obama. Tu pregunta pareciera sugerir que es que ellos no están calificados o que la gente que llega de las minorías no están calificadas, lo cual no es cierto por ningún lado. Pero ¿hasta qué punto hacemos el balance de cumplir con ese espacio de las minorías o buscar las personas que tengan el perfil más idóneo, ¿no? Y no únicamente en Estados Unidos, no únicamente en Estados Unidos, sino siempre que tratamos de decir, ¿no? Tiene que haber un porcentaje de mujeres, o tiene que haber un porcentaje de indígenas, o tiene que haber un porcentaje X. Yo, en lo personal, siempre cuestiono y digo, pues, lo que tiene que haber son las personas más calificadas, sin importar si es hombre, mujer, blanco, negro, indígena, que sean los más calificados. Yo, en lo personal, considero que las dos cosas se pueden balancear y son absolutamente necesarias. Porque de lo contrario, los países manejando las mismas personas que suelen ser hombres mayores, porque son los que han tenido históricamente más acceso a esos espacios. Entonces, ninguna de esas personas es meramente una cuota que no está preparada. Es, por el contrario, gente con muchísima trayectoria, que tiene más experiencia que muchas de las personas que Trump nombró en su gobierno durante el tiempo que estuvo en la Casa Blanca. Entonces, creo que las dos cosas son posibles. Balancear diversidad o respetar las cuotas, ni las cuotas de género ni otros tipos de cuota, significa que la gente esté ahí porque no tiene la capacidad para hacerlo. Y creo que estas personas que él ha nombrado, por el contrario, en ojos de muchos, tienen demasiada experiencia en Washington. Ahora, Sandra, algo que sí es bastante particular es que estos nombramientos tienen que ser aprobados por el Senado. Es decir, no es como en los países nuestros que el presidente toma la decisión y
pare de contar. Esto tiene que buscar la aceptación. Y ahí entra un poco el juego de qué tanto le pueden boicotear en el caso de un gobierno demócrata a los republicanos o en el caso de un gobierno republicano a los demócratas. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿O sí prima un poco la racionalidad frente a las pasiones? ¿Sabes, Ana María? Lo que creo es que estamos un poquito en territorio desconocido con esta transición. Recuerda que llevamos un par de semanas en que el presidente Trump se ha negado, por ejemplo, a hacer lo que es tradición en Estados Unidos, que es como conceder rápidamente, digamos, cuando las cadenas televisivas ya tienen seguridad de los números de votos de colegio electoral, el presidente suele conceder rápidamente y dar inicio a la transición. Eso no ha pasado. Entonces yo te diría que en un año normal, digamos, las décadas anteriores, habríamos esperado que a menos de que fuera algo muy raro, ¿sabes? Como alguien que fuera muy controversial o alguien que tuviera problemas, no sé, legales, algo por el estilo, de pronto lo boicotearían o no lo aprobarían en el Senado. Pero creo que esa pregunta que me haces es muy interesante porque no está nada garantizado. O sea, yo me puedo imaginar que si efectivamente los republicanos retienen su mayoría en el Senado, lo cual depende de las elecciones en Georgia en enero, yo me puedo imaginar que le van a tratar de hacer la vida un poquito complicada a Biden. Estamos en un lugar tan raro con Estados Unidos que eso sería posible. Y te preguntaba también esto porque ahora una vez que se empiezan a conocer estos nombres, hay toda una investigación que se tiene que realizar a los nombramientos de su vida profesional, de su vida privada, de los títulos obtenidos, es decir, más o menos de la talla de ropa interior que ellos utilizan. O sea, a ese nivel puede llegar la investigación. Pero creo que también, de pronto, pensándolo desde ese punto de vista tuyo, o sea, lo que me estás diciendo que es totalmente cierto, hay una ventaja, digamos, en nombrar a personas que ya hayan servido en el servicio público, porque es gente que ya pasó por un mínimo de escrutinio del nivel al que van a servir. Ahora, por ejemplo, el secretario de Estado, ¿cierto? Blinken. Este señor era el segundo más importante en el secretario de Estado durante el gobierno de Obama. Entonces, él ya pasó por ese proceso que tú describes. Sí. Sí, entonces, ahí hay una ventaja, ellos, ¿no? Creo que también es esa jugada. Janet Yellen ya pasó, lo que tú decías, Anthony Blinken ya pasó, Alejandro Mayorkas pues también ha estado metido en este mundo de la política y eso, entonces pues están muy acostumbrados a esto. Sandra, tengo que ir a una rápida pausa, pero te quiero dejar con una pregunta. Tú dijiste, algunos demócratas quizás no están tan contentos con estas designaciones y esto haciendo un poco referencia a que dentro del gabinete se ha visto unos demócratas bastante moderados que han sido designados. Y quiero que conversemos un poco al respecto porque Kamala Harris dentro de la campaña no se la vio o se trató de poner su figura no como una demócrata tan moderada, sino bastante más radical. Regresamos enseguida para conversar. De vuelta en Análisis Mundial, gracias por acompañarnos, gracias por continuar con nosotros. Estábamos justamente hablando con Sandra Botero, politóloga de la Universidad del Rosario, de lo que será un poco esta transición, de cómo se está conformando el gabinete del presidente Biden, electo en Estados Unidos. Y yo te preguntaba, pues los demócratas moderados están bastante contentos con estas designaciones, pero hay una rama demócrata que no ve con tan buenos ojos las designaciones y también te preguntaba por el rol de Kamala Harris, quien dentro de la campaña incluso se la trató de encasillar como una demócrata mucho más radical. Me parece muy interesante como la última parte de la pregunta, cuando me dices que a Kamala se la trató de encasillar como una demócrata más radical. Creo que eso es clave porque tienes toda la razón. O sea, Kamala Harris no es, de hecho, muy progresista en el contexto demócrata. Es alguien también que tira un poco hacia el centro moderado. Y mucha de la gente de izquierda estaba molesta precisamente por eso. Entonces,
Creo que es un balance bien difícil, Ana María. Hay como Biden creo que tiene que tener contentos a grupos muy diversos. Yo siento que estas nominaciones iniciales son muchas como de las de perfil de temas de seguridad, cosas de relaciones exteriores, y me parece que se las está jugando también por estos perfiles para intentar que en el Senado tengan menos problema. Estos que son como gabinetes súper importantes. Y por eso también, como hablábamos ahorita, son personas ya con trayectoria. Porque que el Senado le ponga problema a alguien que ya estuvo en esos cargos es un poquito más complicado. Y creo que más bien lo que vamos a ver en las próximas semanas es que en las carteras que faltan, algunas de las cuales son un poco más de bajo perfil, seguramente Biden va a intentar darle un par de puestos a la coalición más progresista del partido. Eso es lo que yo espero. Ahora, Sandra, no sé si tú coincidas conmigo, pero también estos primeros nombramientos es muy importante el mensaje que viene acompañados, ¿no? Los primeros nombramientos son los mensajes y resulta súper interesante que el mensaje en el tema migratorio sea el colocar a un latino a manejar justamente ese tema. Quiero que conversemos también sobre el mensaje de crear un SAR medioambiental y quién es el perfil de la persona que está ocupando esa posición. Es decir, darle toda la relevancia, la importancia y la categoría. Es decir, esto va a ser una de nuestras prioridades. Y en el tema de las mujeres manejando la seguridad nacional. Hablemos entonces de Mallorcas primero, que Mallorcas es el que va para el Departamento de Seguridad Nacional. Es interesante no solo porque él es latino, pero mira que también es interesante por su perfil. Esta agencia en particular fue creada después del 11 de septiembre, de los atentados a las Torres Gemelas, y no solo maneja temas migratorios, sino que también maneja temas de terrorismo, digamos, de contraterrorismo. Lo que pasa es que durante la presidencia de Trump ha tomado mucho perfil el tema migratorio. Él le ha dado más importancia a eso. Entonces, Mayorkas es alguien que tiene experiencia también en el otro lado. Entonces, creo que Biden está mandando un mensaje también con eso. No solo con el hecho de que Mayorkas es latino, digamos, también ha trabajado en el servicio migratorio. Claro, en seguridad nacional. 20 años de exacto, seguridad pero que nacional. también va a mirar otros temas. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con el SAR medioambiental? Del medio ambiente, como así lo calificaron. Es buenísima, claro, tienes toda la razón, que es súper importante porque mira que Biden está diciendo que el tema de cambio climático, que el tema medioambiental es tan importante como el de la defensa militar o el de la seguridad nacional. Yo creo que esto sobre todo es una señal, digamos, es una señal internacional y es una señal también a su base, también a su base más de izquierda progresista, para quienes el tema del cambio climático es una preocupación. Y está poniendo a alguien con mucha trayectoria también, que conoce muy bien el gobierno. Entonces creo que tienes razón ahí, que ahí hay un campanazo internacional y nacional bien importante con el nombramiento de John Kerry. Ahora, en este momento, pues todavía mientras se hacen las designaciones, hay un grupo de transición. Es decir, un grupo que tiene que ser nombrado tanto por el presidente Trump como por el presidente Biden para que puedan hacer la transición, para que puedan hacer este cambio presidencial. ¿Cuál es el trabajo exactamente que realizan? ¿Cuál es el perfil o las características de estos grupos que tienen que pues relacionarse durante un par de meses para poder hacer la transición? Digamos, en términos muy generales, uno podría describir esto como el momento de empalme entre dos equipos para que la gente que sale le explique al equipo nuevo cómo manejar este mamut gigantesco que es la burocracia del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Una de las preocupaciones en las semanas anteriores con que se estaba demorando esto de la transición, era que precisamente cuando la última vez que la transición se demoró tanto fue cuando entró el presidente Bush Jr. a la presidencia, por el enredo que hubo después de la elección de él. Y el conteo. Mucha gente considera que los atentados de las Torres Gemelas en parte sucedieron
porque la transición se demoró mucho y las agencias de inteligencia no tuvieron tiempo para hablar. La preocupación fundamental es el tema de inteligencia. Por eso se están anunciando las cosas de seguridad primero también. Entonces, lo primero es ese empalme y ese es el afán. Sandra, yo también quiero hacerte una pregunta. Hay los indultos que hace el presidente Trump y quisiera que nos expliques cuándo se dan, cómo se dan y después tengo para hacerte otra pregunta, pero primero explícanos un poco. Listo, entonces hablemos de indultos. El presidente en Estados Unidos tiene la potestad de perdonar cadenas perpetuas o cadenas perpetuas de cárcel, quiero decir, o por ejemplo sentencias de muerte, sin dar mayores explicaciones, con decisión de él solamente. Entonces, una de las cosas que se ha dicho que probablemente venga y que estamos empezando a ver es que Trump va a indultar y a perdonar a personajes que están pagando condenas largas por temas complicados de corrupción o cosas por el estilo. Entonces, siento que vamos a ver mucho de eso en las semanas que vienen. Y creo que lo clave de entender ahí es que es totalmente discrecional. Te iba a preguntar, y te pregunto esto, Sandra, porque por lo general es usual que los presidentes hagan esto al finalizar su mandato, pueden hacerlo en cualquier momento de su mandato. ¿Cuándo suele ocurrir? Y leía un artículo que me llamó la atención y hacia allá también iba mi pregunta, en donde decía que el presidente Trump incluso se puede autoindultar. Es decir, como una manera para curarse y resguardarse de los juicios o de los posibles problemas que se le puedan venir encima. Sí, digamos, esto suele suceder sobre todo hacia el final. En teoría, podría suceder en diferentes momentos. Y, por ejemplo, es muy común, o digamos, es muy común, no es que sea tan común, pero cuando hay condenas, ¿sabes?, de muerte, que en algunos estados de Estados Unidos esto todavía es posible. Sí. Entonces, a veces la gente trata en un último intento desesperado, si tienes alguna conexión con la Casa Blanca, de que el presidente intervenga. Es muy raro que un presidente intervenga, pero esa posibilidad existe. Suele suceder por costumbre hacia el final. Porque lo haces, ¿sabes? Cuando ya te vas a ir, generalmente son cosas controversiales, entonces das el indulto y como que ya no quieres tocar ese tema más, en términos muy políticos. Existe la posibilidad de que él se autoindulte en algunos temas, pero sería algo terriblemente controversial y con muy pocos precedentes. Con ningún precedente, pero no sería loco que podamos llegar a ver eso, Sandra. Claro, eso te iba a decir, pero estamos en una coyuntura tan loca en Estados Unidos, con un presidente saliente que además es evidente que tiene mucha angustia y muy pocos deseos de irse, que yo me lo puedo imaginar haciendo cosas muy extrañas. Ahora, él debe dejar la Casa Blanca. Por lo general, cuando hay esta transición, el presidente saliente deja una carta a su sucesor en el despacho presidencial. ¿Tú crees que vamos a ver esto o que realmente, como dices, vamos a romper muchísimos de los esquemas, muchísimas de las tradiciones con lo que puede venirse debido al perfil del personaje saliente, ¿no? Debido al perfil de Trump y de la complejidad que han tenido estas elecciones? Yo creo, Ana María, que es capaz de irse sin dejar la carta. Es decir, si eso sucede, a mí no me sorprendería. Creo que también es importante entender que él ya está dando señales claras, por ejemplo, con sus declaraciones más recientes, ¿cierto?, de que se va a ir. O sea, ya dijo, ok, si el colegio electoral anuncia lo de Biden, yo me voy, pero voy a seguir peleando. Entonces creo que es clave, Ana María, entender que mucho de lo que haga de ahora en adelante no es necesariamente porque vaya a tener algún efecto real, sino porque él necesita mantener a sus bases bravas y convencidas de que efectivamente hubo fraude electoral. Entonces yo creo que vamos a ver más cosas raras. Y además yo creo que no nos podemos olvidar que antes de ser presidente, Donald Trump es un showman.
¿no? Vive de vender su imagen, de generar controversias, de estar en las redes sociales, en los medios, y pues todo puede pasar. Sandra, yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, acompañándonos el día de hoy. A ti, muchas gracias, Ana María. Que tengas un buen día, y a ustedes en casa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy nuestro último programa del año. Tenemos una serie de especiales preparados para ustedes en Análisis Mundial. En enero nos volvemos a ver con más en nuestra segunda temporada, nuestra siguiente temporada. Los esperamos. Feliz año, feliz Navidad, y que sea un buen 2021.